Hola, hoy les vamos a hablar sobre las funciones ejecutivas y la asimetría cerebral. Bienvenidos. Primero, encontramos las funciones ejecutivas dentro de lo que conocemos como córtex prefrontal. Esta es la parte frontal de la corteza cerebral. Existe una paradoja en cuanto a si es que hablamos sobre una unidad o sobre una diversidad de funciones cuando hablamos de funciones ejecutivas, debido a que no se sabe si es que hay un tipo de funciones ejecutivas o son todas una sola. Bueno, encontramos que existen elementos de las funciones ejecutivas. Entre estos elementos podemos ver a la anticipación y desarrollo de la atención. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando vamos a ir a cocinar, primero empezamos a dirigir nuestra atención a eso. Nos anticipamos a qué alimentos hay en la cocina, nos anticipamos a la hora a la que vamos a comer. Por ejemplo, a veces los niños tienen que comer al mediodía y tenemos que preparar nuestra comida anticipándonos al mediodía para que los niños coman a tiempo. Vamos anticipando y desarrollando poco a poco la atención en la cocina. Otro elemento es el control de impulsos y la autorregulación. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando estamos en una reunión con nuestro jefe, eh, no podemos tener reacciones viscerales, es decir, no podemos insultarlo, no podemos quejarnos mucho, no podemos gritar, no podemos pegar a alguien. Y todos esos impulsos de agresividad, todos los impulsos de cosas que no son adecuadas en el momento, hay que irlos reservando para uno mismo. O sea, hay que guardarlos y no hacerlos exterior, no exteriorizarlos. La flexibilidad mental y la realimentación. Esto quiere decir que nuestro lóbulo frontal nos permite que aprendamos cada vez cosas nuevas. Por ejemplo, fortalecemos la flexibilidad mental cuando estamos estudiando un idioma o cuando descubrimos nuevos idiomas. La planificación y la organización. Por ejemplo, un deportista tiene que constantemente planificar sus movimientos y sus reacciones ante cualquier circunstancia que pueda darse durante la pelea. Eh, Esta organización dentro de una pelea puede darse en décimas de segundo, así que es una reordenación del plan y una nueva organización muy rápida que tienen que hacerlo cotidianamente. Tenemos la selección de estrategia. Por ejemplo, cuando hay manifestantes que se tienen que enfrentar contra la policía, ellos tienen una previa selección de la estrategia. Por ejemplo, llevar bicarbonato de sodio y agua para disuadir los efectos nocivos de las bombas lacrimógenas. También tener a personas más fuertes al frente, a las mujeres y a los menores atrás, tener seguridad para cubrebocas, mucha ropa, tener un número de emergencia por en caso de ser detenidos. El monitoreo. Por ejemplo, cuando estamos en una fiesta, solemos monitorear todo lo que está pasando a nuestros lados, lo que hacen nuestros amigos, lo que hace tal vez una chica que nos guste. Es una es un tipo de evaluación de nuestro entorno y de lo que nos está rodeando. Tenemos que tomar en cuenta que todo esto de los elementos son partes de las funciones ejecutivas.
Ahora, a la hora de tomar las decisiones, pasamos por procesos calientes y procesos fríos. ¿Qué son los procesos calientes? Los procesos calientes son esos procesos en donde involucramos más la afectividad. Por ejemplo, en una fiesta, elegimos con quién bailar adecuadamente según quién despierta nuestros sentidos, quién nos atrae, quién nos cae bien, quién tiene más simpatía con nosotros. Por otra parte, para los procesos fríos no se involucra mucho la afectividad, sino más la racionalidad. Un ejemplo de esto es durante un examen. En un examen no puedes involucrar sentimientos ya que lo haces mal. Tienes que involucrar a la memoria, al razonamiento, a, a los conceptos que has aprendido, a las cosas estudiadas. Ya, vamos a ver sobre el sistema de atención atencional de supervisión. ¿Por qué es importante esto? Es un tipo de sistema que nos busca explicar cómo es que se lleva a cargo lo de la atención. Entonces, primero tenemos una información sensorial que entra desde un órgano sensorial. Entonces lo percibimos. eh, y esto atraviesa un filtro que es llamado dirimidor de conflictos. Y después de este filtro saldrá el sistema efector, o sea, la respuesta a este conflicto. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un examen, tenemos la preocupación del tiempo y de acordarnos la respuesta. Eh, entonces, el dirimidor de conflictos tendrá que eliminar todas las distracciones, que nuestros compañeros están hablando, que hay bulla afuera, la preocupación del tiempo, y tendrá que enfocarse en la materia estudiada, en las preguntas que se están contestando, y el sistema efector se preocupa por efectuar lo que sí importa y no efectúa lo que no atravesó al dirimidor de conflictos, o sea, lo que no pasó por ese filtro. Ese es un tipo de sistema de atención. Ya. Tenemos otro modelo para explicar cómo se lleva a cabo todo esto de las acciones. Primero encontramos una situación. Ante esta situación tenemos alternativas para actuar. Eh, por ejemplo, ir a beber. Se, nos ofrecen ir a beber. Las alternativas es si voy a ir a beber, no voy a ir a beber. Los hechos. Si es que voy a ir a beber, voy a llegar tarde a mi casa y mis padres me van a hablar. Si es que no voy a beber, voy a estar en mi casa y me voy a aburrir. Entonces, anticipación a las consecuencias. Voy a ir a la fiesta, pero voy a pedir permiso. Entonces, me estoy anticipando a la consecuencia de que mis padres me van a hablar pidiendo permiso antes. Ya. Para llevar a cabo este razonamiento, que es en realidad cíclico, en este de alternativas, hechos y anticipación de las consecuencias, llevamos a cabo un razonamiento explícito. Eh, este razonamiento explícito dependerá mucho de la situación que estemos analizando en esta situación. Si es que la situación es favorable, se llevará a cabo una activación implícita de las experiencias emocionales ligadas a situaciones similares. Es decir, nos vamos a acordar de que una vez ya fui a la fiesta y mis papás me hablaron, por ejemplo. Entonces, tomado en cuenta todos estos aspectos, se llegará a tomar una decisión que será favorable o no será favorable. Por último, tenemos bueno, voy a explicar acerca del caso de Phineas Gage. Phineas Gage era un
trabajador del ferrocarril. Él estaba con sus compañeros de trabajo en una mina y por un accidente de un explosivo, una vara de metal se le incrustó por la cabeza, le atravesó todo el cráneo y le perforó el lóbulo frontal derecho. Entonces aquí podemos analizar el cerebro, el cráneo de Phineas Gage, que todavía se encuentra en un museo, y la varilla de metal que lo atravesó. Es interesante porque esta varilla, a pesar de atravesarla de polo a polo del cerebro, no llegó a matarlo. Eh, Incluso Phineas Cage tomó sus fuerzas y él mismo salió caminando de la mina cuando hubo este accidente. Eh, Le pudieron salvar. Sin embargo, esto no significa que él haya seguido siendo el mismo. Las personas allegadas reconocían que Phineas Gage antes tenía ciertos, ciertas cosas en su personalidad muy diferentes a las que tiene hoy en día. Entonces dicen que antes era un chico muy bueno, era muy trabajador, era cortés con los demás, era tranquilo, ayudaba en casa, era cariñoso y después del accidente tuvo conflictos en el trabajo, decían que era más vago, decían que era más agresivo con la gente y terminó sus días trabajando como fenómeno de circo. Entonces él abre un campo muy grande al estudio de el cerebro y de las neurociencias, ya que las neurociencias se basan mucho en las lesiones para aprender sobre la funcionalidad de esa estructura. Ya. Ahora vamos a pasar a a las asimetrías cerebrales. Entonces, no es lo mismo lo del hemisferio izquierdo del derecho como lo del hemisferio derecho. Aquí les puse una ilustración que tal vez no tenga mucho que ver con un cerebro, pero sí con lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Eh, en la parte izquierda del cerebro tenemos a la parte más analítica. Esta parte también es